termina su participación. Evidencia de que andamos en la luz. Practicar la justicia, no el pecado. Gnosticismo, ascetismo, adopcionismo, todo es lo mismo. Pero, andar en la luz y no practicar la justicia no es lo mismo. Y eso se va a encargar el hermano Pedro de presentar. Así de que, hermano, le dejamos su lugar. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad, con amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Hermano, alguien por favor, dedícanos en una oración. Oremos, hermano. Padre Santo, Dios de sabiduría, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí ante su presencia. Y ahora, Padre, escuchar su voz a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, que abre las Escrituras y la comparte con nosotros, Padre. Ayúdenos para que nuestros corazones sean el corazón de tierra buena de la parábola del sembrador, para que su palabra, cual semilla, ocupe el mejor lugar, Señor, y dé fruto para honra y gloria suya y para la salvación nuestra de todos los oyentes. Bendiga a mi hermano, Padre, en esta posición y ayúdenos para que nada estorbe, que estemos atentos a la palabra predicada. En el precioso nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. Amén. El verso 29 comienza con la frase si sabéis y luego sabed también en el verso 29. Sabemos por el 2:18 que ya es el último tiempo. Sabemos que tenemos la unción del Padre, la unción del Santo, y sabemos que tenemos vida eterna también. Sabemos en el verso 3:5, que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Las cosas que sabemos, las cosas que tenemos y las cosas que conocemos son muy importantes en el libro de Juan. Los cristianos sabemos que tenemos vida eterna
sabemos que tenemos la unción, sabemos que tenemos al Padre y también tenemos al Hijo. Las cosas que sabemos. Pero Juan introduce por primera vez en la carta dos ideas, dos conceptos que no se habían mencionado antes. El concepto, versículo 29, de hacer justicia y el concepto de nacer de Dios. Esas dos ideas Juan no las había planteado detenidamente. Si sabéis que Él es justo, yo no sé si se refiere a Jesús o se refiere al Padre. Si retrocedemos al 28, mira el 28, y ahora Egipto es permanecer en Él, en Jesús, para que cuando se manifieste Jesús tengamos confianza. Si se refiere al 28, se está refiriendo a Jesucristo. Pero el verso 29 termina: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, nacido de Jesús o nacido de Dios. Porque a ambos ya se nos ha mostrado de que tanto el Padre es justo como el Hijo es justo. Mira el 1.9, por decir algo, en el capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel, refiriéndose al Padre. Pero mira el 2.1. Mira el 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces se nos dice que Dios el Padre es justo para limpiarnos de toda maldad. También se nos dice que Jesucristo, el justo, Él puede estar ante el Padre porque Él no tiene pecados. Volvamos al 2.29. Si sabéis que Él es justo, Jesucristo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, nacido de Él, nacido de Cristo o nacido del Padre. Me parece a mí por la carta que se refiere a Dios el Padre y no al Hijo. ¿Por qué? Por las referencias. Miren, por favor, el 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios, refiriéndose al Padre. Miren el 4.7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, refiriéndose al Padre. En el 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, refiriéndose al Padre. Y en el 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios. Y en el 5.18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Entonces, volvamos al 2.29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. La evidencia de que practicamos la justicia, o mejor dicho, la evidencia de ser nacido de Dios, guardar su mandamiento. Nacemos de Dios por amar a los hermanos, y nacemos de Dios al practicar la justicia. Es lo mismo que decir andar en la luz. El que anda en la luz guarda los mandamientos, el que anda en la luz ama a su hermano, y el que anda en la luz practica la justicia, o es nacido de Dios. Amén. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué significa ser justo? Ser justo como el Padre, ser justo como su Hijo Jesucristo. Miren el 2.29. Si sabéis que Él es justo, ya sea Jesucristo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Ser justo como Jesucristo es justo, y nacer y practicar
siendo de Dios. Miren el 3.7, por favor. El 3.7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué significa practicar la justicia o hacer justicia? Bueno, enfoquémonos en Jesús primeramente. Miren el 3.3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hacer justicia es ser puro como Él es puro. Miren el 3.5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Ser puro como Él es puro, no hay pecado en Él. Y el 3.7 de nuevo, hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hacer justicia tiene que ver con ser puro como Él es puro, ser justo como Él es justo, y no hay pecado en Él. ¿Ven la conexión en eso? Eso puede significar, ¿puede el cristiano vivir libre de pecados y ser puro como Él es puro, ser justo como Él es justo y no hay pecado en Él? ¿Puede el cristiano vivir libre de pecado? Bueno, ya hemos visto algunas cosas. El 1.7, veamos el 1.7. Los quiero llevar a un punto, o Juan nos va a llevar a un punto importante en esta mañana ya. ¿Qué significa hacer justicia? Ser justo como Él es justo. Ser puro como Él es puro. No hay pecado en Él. Ser justo como Él es justo. ¿Puede el cristiano vivir libre de pecado? El 1.7, ¿qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y fíjate, si andamos en luz, ¿qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Puros como Él es puro. Limpio como Él es limpio. No hay pecado en Él. Miren el 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el 7 nos limpia de todo pecado. En el 9 nos limpia de toda maldad. 2.12. Os escribo a vosotros, hijitos, ¿por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados, porque vuestros pecados han sido limpiados, porque vuestras maldades han sido limpiadas. Mira el 3.5. Y todo aquel que tiene el 3.5, y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Él apareció para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él apareció para limpiarnos de toda maldad. Él apareció para perdonar nuestros pecados. Vean la idea. Nos limpia de todo pecado. Nos quita nuestros pecados. Nos limpia de toda maldad. Nos perdona nuestros pecados. Y el 2.1, ¿por qué nos escribe? Estas cosas escribo ¿para qué? Entonces, hacer justicia tiene que ver con estar libre de pecado, estar limpio de todo pecado. No hay pecados en el cristiano porque Él vino a quitar nuestros pecados, Él vino a perdonar nuestros pecados, Él vino a limpiarnos de todo pecado, porque Él vino a limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan va a crear una tensión muy fuerte en la iglesia con el asunto de hacer justicia y practicar la justicia. Amén.
practica el pecado. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Tiene que ver, hacer justicia, tiene que ver con no practicar el pecado. Tiene que ver con eso. Pregunto, ¿qué relación tiene Dios con el pecado? Según el 1.5. Lean el 1.5, por favor. ¿Qué relación? Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. ¿Qué relación tiene Dios con el pecado? Ninguna. Según el 3, verso 3. ¿Qué relación tiene Jesucristo con el pecado? Ninguna, porque Él es puro. Según el verso 5, ¿qué relación tiene Jesucristo con el pecado? ¿No hay pecado? ¿Qué relación tiene? Ninguna. Y según el 3.7, ¿qué relación tiene Cristo con el pecado? ¿Qué relación tiene? Ninguna. Porque Él es puro, porque no hay pecado en Él y porque Él es justo. Entonces, hacer justicia tiene que ver con la actitud que yo tengo hacia el pecado. Parece que los cristianos de Primera de Juan estaban pensando esto, como los falsos maestros. Recuerden que los falsos maestros tratan de engañar a los cristianos. Me parece que el pensamiento es este. El pensamiento es lo que Pablo dice en Romanos 6.1. Leamos todo Romanos 6.1, porque parece que este es el pensamiento que los falsos maestros están introduciendo en la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Romanos 6, versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que Dios muestre más su gracia para con nosotros? Verso 2. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún pecando? Esa es la tensión que hay. Si Él me limpió de todo pecado, si Él me limpió de toda maldad, si Él vino a quitar mis pecados, si Él perdonó mis pecados, Juan está preguntando, ¿cómo ustedes van a seguir pecando? El pecado interrumpe mi comunión con Dios porque Él es luz y ninguna tiniebla hay en Él. El pecado interrumpe mi comunión con Jesucristo porque Él es puro, porque Él es justo y porque no hay pecado en Él. Entonces, hacer justicia tiene que ver con mi actitud, mi respuesta que tengo hacia el pecado. La tensión es fuerte. Porque yo voy a hacer una pregunta ahora. Algo que Jesús dijo, pero que nadie toma en serio esto. Y digo nadie, ni me incluyo yo. No tomamos en serio ciertas palabras de Jesús. Ejemplo. Vamos a Juan, el Evangelio, el mismo autor. Capítulo 5, verso 14. Y capítulo 8, verso 11. Después de haber nacido de nuevo, después del bautismo, escúcheme bien, ¿le hemos dicho esto al nuevo cristiano?
dice? Porque esa es la idea que está en primera de Juan. Y voy a explicarla después. Solo estamos en la introducción, hermano. Pero voy a explicar eso. Mira, 5:14. ¿Qué dice el 5:14? Después le halló Jesús en el templo al que fue sanado y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué dice? A las personas que salen de las aguas del bautismo les decimos, Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado de todo pecado, Dios ha quitado tu pecado. Por tanto, ¿les decimos eso? Jesús lo dice. Jesús lo dice. ¿Y Juan también lo va a decir? No le decimos a los nuevos cristianos, no pequen más. De hecho, escucho decir, vas a pecar por ahí, pero tienes un abogado ante el Padre. Mira el 8:11. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? Ni yo te condeno, vete nuevamente. Son palabras fuertes. Si Él te ha limpiado de todo pecado, si Él te ha limpiado de toda maldad, si Él ha quitado tus pecados, Dios nos dice, no pequen más. Eso es lo que dice el 2:1. Vamos a primera de Juan 2:1, por favor. ¿Qué dice el 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? La misma idea de Juan es la que dijo Cristo. El mismo autor. No peques más, no peques más. Les escribo esto ¿para qué? Para que no pequen. Porque si pecamos, rompemos la comunión con Cristo. Rompemos la comunión con Dios. Andamos en tinieblas. El asunto es serio. Comenzamos entonces. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo sé que ando en la luz? Por hacer justicia. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Por hacer justicia. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Por hacer justicia. Verso 3. Cuando Juan piensa en el nuevo nacimiento, explota de alegría. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren el amor de Dios. Observen el amor de Dios. Contemplemos el amor de Dios. Juan estalla de alegría cuando piensa en el nuevo nacimiento y piensa en el amor de Dios. Miren, observen cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo está en oposición de Dios. El mundo está en oposición de Cristo. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios. Somos ahora hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya nota tú esta palabra para tu propio estudio. Para Juan, la palabra manifestación es demasiado importante. Mira el capítulo 1, Juan habló de la
primera manifestación. Dice 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. El Dios invisible, el Dios que estaba con el Padre, se manifestó. Y Juan dice, nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos y lo contemplamos al verbo de vida. Hablando de la primera manifestación de Jesucristo, cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Luego Juan habla de una segunda manifestación en el 2:28, por favor. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste el Dios invisible, nuevamente se va a hacer visible, nuevamente se va a manifestar. Se manifestó la primera venida, va a manifestarse en su segunda venida. Dice el 2:28, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dos incentivos para no seguir pecando. La primera venida de Cristo me incentiva a no pecar, porque Él vino a quitar mi pecado, a limpiarme de mis pecados. La segunda venida debe incentivarme a ser puro como Él es puro. Son dos incentivos. Primera venida, vino para quitarme mis pecados. Segunda venida, debo conservarme puro, debo conservarme santo, debo practicar la justicia, para que cuando Él se manifieste podamos tener confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Quiénes van a alejarse de Él avergonzados? Los que no guardan sus mandamientos, los que no aman a su hermano y los que no practican la justicia. Serán avergonzados en su segunda manifestación. Son dos incentivos. Primera manifestación, segunda manifestación. Hay una tercera manifestación. Verso 2, 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tercera manifestación, lo que usted y yo vamos a hacer. Seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Una tercera manifestación. Primera manifestación, primera venida de Cristo. Segunda manifestación, la segunda venida de Cristo. Una tercera manifestación, lo que usted y yo vamos a hacer. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Verso 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Tercera manifestación. Hay una cuarta manifestación en el verso 10, que es ahora, hoy día sábado, 19 de octubre. ¿Cuál es? Que dice 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted puede darse cuenta hoy día sábado quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. El que no guarda su mandamiento es del diablo. El que no ama a su hermano es del diablo. El que no hace justicia es del diablo. El que diga que Jesús es el Cristo es del diablo. Eso lo puede saber hoy día. Esa es una cuarta manifestación del apóstol Juan. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, si tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo, la esperanza de ser un día como Él es, tal como Él es, la esperanza de verle tal como Él es. Nadie ha visto a Dios jamás. Capítulo 4. Verso 12, ¿qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios. Chiquillos, chiquillas,
esperanza en Él, verá a Dios tal como Él es. Yo pensé que iba a ser amén más fuerte. Es lo que yo estoy esperando todo el día de Santo. Ver a Dios, verlo tal como Él es. Ver su rostro, contemplar su rostro, verlo cara a cara. ¿Esa es la esperanza suya? Ahí subí un poquito. Pero esa es la esperanza. La esperanza cristiana. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él debe purificarse, debe santificarse, como Él es puro. La esperanza, no voy a decirlo mejor. La primera venida de Cristo, cuando Él vino y perdonó mis pecados, y quitó mis pecados, y limpió nuestros pecados, y la segunda venida de Cristo, verlo a Él tal como Él es, esas dos venidas me dan esperanza para santificarme, para ser santo en toda nuestra manera de vivir. Por eso Apocalipsis termina diciendo: el que es inmundo siga siendo inmundo, pero el que es santo siga santificándose más, porque el juez está a la puerta y el que ha de venir vendrá y no tardará. La esperanza nos lleva a santificar nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Pero hay problemas. En primera de Juan, queremos santificarnos, queremos ser puros como Él, queremos ser justos como Él es justo. Pero hay enemigos que se oponen a nuestra santidad, se oponen a llevar una vida piadosa, una vida santa. Por ejemplo, mira el 2:15. Enemigos de Cristo o enemigos de la esperanza cristiana. ¿Cuál es? El mundo. El mundo se opone a que seamos santos como Él es santo. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son tentaciones que nos atraen, que nos seducen y que perdemos de vista nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. Los otros enemigos que se van a oponer a nuestra esperanza, 2:18, ¿quiénes son? Los anticristos, con su falsa doctrina, rompen nuestra comunión con Dios, rompen nuestra comunión con Dios, nuestra esperanza. En primera de Juan, los opositores de Cristo, el mundo y las cosas que hay en el mundo, los anticristos se oponen a Cristo. Versículo 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. El diablo también, el maligno, nos quiere engañar. En el 3:7, hijitos, que nadie nos engañe, los falsos maestros. Tenemos la esperanza de ver a Cristo. Queremos santificarnos, queremos ser puros como Cristo es puro, pero está el mundo oponiéndose, los falsos maestros oponiéndose, el diablo tratando de engañar al pueblo de Dios. Pero aquí hay un enemigo. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado es serio. Es tan serio, mira capítulo 3, verso 4, al verso 9. ¿Cuántas veces Juan menciona la palabra pecado del versículo 4 al versículo 9? Léelo, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecados en Él. 6, todo aquel que permanece no peca, todo aquel que peca, el que practica el pecado, el diablo peca desde el principio, todo aquel que nació de Dios no practica. ¿Cuántas veces?
bajo Jesús, el pecado es muy serio. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 3 al final. ¿Cómo es Jesús? Es puro. Según el verso 7, ¿cómo es Jesús? Es justo. Y según el versículo 5, ¿cómo termina el verso 5? No hay pecados en él. O sea, yo quiero tener comunión con Jesucristo y no hay pecado en él. Quiero tener comunión con Jesucristo y él es puro. Quiero tener comunión con Jesucristo y él es justo. Quiero tener comunión con Dios y en él no hay ninguna tinieblas. ¿Cómo poder tener comunión con el Padre y con Jesucristo si en ellos no hay pecado? ¿Se da cuenta cómo es la cosa? En el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, la primera venida de Cristo, la idea de quitar no es solamente te quito el pecado. La idea de quitar es que Jesús está en contra del pecado en todas sus formas. Él vino a destruir el pecado. Él vino a quitar el pecado porque no hay pecado en Él. Por eso Él es justo y puede estar ante el Padre abogando por nuestros pecados. Mira, voy a decirlo de otra forma. Abre tu Biblia en 2 de Tesalonicenses. Por favor. El mundo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el mundo se levanta contra Dios, los anticristos se oponen contra Dios, el diablo es opositor contra Dios, los falsos maestros se oponen contra Dios. Dios tiene muchos enemigos, Dios tiene muchos opositores. Pero mira en el 2, quiero sacar un principio de aquí. Dice el 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no voy a decir nada sobre él todavía. Probablemente la próxima visita, si Paquito me invita. Este hombre se le llama hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Qué es lo que hace él en el verso 4? Se opone contra todo lo que se llama. Entonces, hermanitas, hermanitos, en Juan, pecar significa oponerse a Dios, levantarse contra Dios. Ser anticristo. ¿Cómo? Ser anticristo. Ser anticristo. Ser del diablo. Ser del mundo. Cuando peco, me rebelo contra Él, me levanto contra Él, me le opongo a Él, me convierto en un enemigo de Él, de Dios, de su Hijo Jesucristo. Así es de serio esto. Es una ofensa contra Dios, es un insulto a Dios. Es oponerse a Dios. El que peca se pone como aliado de los anticristos, se pone del lado del diablo, porque ellos se oponen contra Dios, se levantan contra Dios, contra todo lo que se llama Dios. Vamos a 1 de Juan, por favor.
Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La idea de permanecer en Él tiene el sentido, permanecer en Él, tener comunión con Él, no apartarse de Él, mantener la comunión con Él, no separarse nunca de Él. La palabra permanecer tiene el sentido de seguir en comunión con Él. Es exactamente la idea de Juan capítulo 2, verso 6. Mira el 2.6. Lean el 2.6, por favor. El que dice que permanece en Él debe andar. ¿Debe andar como? Él no anduvo cometiendo pecado. Él es puro. Él es santo. Él es justo. Él anduvo guardando los mandamientos de su Padre. Él anduvo amando a todos los leprosos, a los pecadores, a los discípulos. Él anduvo haciendo justicia. Porque Él es puro. Porque Él es santo. Porque no hay pecado en Él. Permanecer tiene la idea de seguir teniendo comunión con Él. De no separarse de la comunión con Dios. Que nada rompa mi comunión con Dios. Que nada rompa tu comunión con Dios. El mundo va a querer romper tu comunión con Dios. El diablo va a querer romper tu comunión con Dios. El pecado tiene el poder de romper la comunión con Dios. Verso 7. Y los falsos maestros. Hijitos, nadie os engañe. Los falsos maestros con sus falsas doctrinas. Una falsa doctrina rompe la comunión con Dios. Como lo sabemos. Segunda de Juan 9. ¿Qué dice segunda de Juan 9? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Una doctrina falsa rompe mi comunión con Dios. El pecado rompe mi comunión con Dios. Verso 7, 3:7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es puro como Él es puro. Es santo como Él es santo. Andar en la luz significa hacer justicia, practicar la verdad, ser puro como Él es puro. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Es una práctica del pecado. Es entregarse al pecado. Es vivir en el pecado. Es pecar deliberadamente. Es pecar conscientemente. Deliberadamente. La voluntad de Dios, hijito, les escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos porque nos rebelamos contra Él, lo insultamos a Él. Pero si alguno hubiere pecado. Pero aquí es algo intencional, algo que la persona decidió pecar. Eso es la práctica del pecado. En el 5:18 lo dice igual. Mira el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, Dios nos hizo nacer de nuevo no para seguir pecando. Dios no te creó de nuevo para seguir pecando. Dios no te perdonó tus pecados. Dios no te limpió de todos tus pecados para que después sigas pecando. Si Él te limpió de todo pecado, si Él quitó tus pecados, si Él perdonó nuestros pecados, no es para seguir pecando. Porque es un insulto contra Dios. Es una rebelión contra Dios. Es levantarme contra Él, oponerme a Él, en todas las formas. De hecho,
es más fuerte en el 3.8. Dice el 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, que pecar es ponerse del lado del diablo. Es ponerse aliado del enemigo número uno de Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La primera venida de Cristo tuvo como propósito, verso 5, quitar nuestros pecados, y tuvo como propósito destruir las obras del diablo. Ese es el propósito, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que Jesucristo vino a destruir al diablo y a destruir el pecado. Ese es el propósito de su primera venida. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios puede ser el Evangelio, la palabra que permanece en el cristiano. 2, puede ser el Espíritu Santo que permanece en el cristiano. 3, puede ser la nueva naturaleza con la cual Dios nos creó. Dios nos creó, nos hizo su creación, una nueva criatura. Esa simiente permanece en el cristiano, y esa simiente está puesta en el cristiano, permanece en el cristiano. Por eso el cristiano nacido de nuevo, por eso el cristiano que tiene el Espíritu Santo, o el cristiano que recibió el Evangelio. Pecar es ir en contra de la naturaleza de Dios, es ir en contra de por qué Dios nos creó de nuevo. No puede pecar. Es anormal, antinatural, que un cristiano que haya nacido de nuevo salga de las aguas del bautismo a pecar. Es antinatural, es anormal. Si Él te limpió de todo pecado, quitó tus pecados, nos limpió de toda maldad y perdonó nuestros pecados, ¿cómo vamos a seguir pecando? Es antinatural, es antinormal. Eso va en contra del propósito de Dios. Va en contra de la primera venida de Cristo, que vino a quitar los pecados, y va en contra de la segunda venida de Cristo. Va en contra de todos los pronósticos de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, hay una tensión en la mente todos los días. ¿Pecar o no pecar? Hay un conflicto en la mente. Hay una batalla en el alma. El deseo de andar en el espíritu, el deseo de andar en la carne. Quiero preguntarte, cuando pecas, ¿te duele o te da igual? ¿Sientes dolor, sientes tristeza cuando ofendes a Dios? ¿O es normal para ti vivir así? El pecado, en cualquier forma, es un insulto a Dios, es levantarse contra Dios, es oponerse
parece a Dios. La primera venida de Cristo me incentiva a mí a no pecar, porque Él apareció para quitar los pecados, para destruir el pecado, y porque no hay pecado en Él. La segunda venida de Cristo me incentiva a ser puro o a santificarme así como Él es puro. Piensa en esto. A la hora que Él es tentado, cuando Él es seducido a pecar, piensa en la primera venida de Cristo. Él vino a quitar mi pecado. Él vino a limpiarme de todos mis pecados. Él vino a hacer eso. ¿Por qué voy a pecar? Si Él quitó mis pecados, Él limpió mi pecado. Voy a darle la lucha al pecado. Voy a batallar contra el pecado. Voy a darle la lucha a la tentación. Voy a batallar contra la tentación. Y por otro lado, el juez está a la puerta. El Dios invisible va a hacerse visible. Va a hacerse visible. Por eso Juan dice, ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Los únicos que van a avergonzarse en la segunda venida de Cristo son los que no aman a su hermano, los que no practican la justicia. Que Dios me los bendiga. Si hay alguien en esta mañana que ha pecado contra Dios, Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y volver a limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie, vamos a orar. Hermano Paquito, por favor.